saludamos al asambleísta Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, a quien le damos la bienvenida más cordial. ¿Cómo está usted, asambleísta? ¿Me escucha bien? Sí, le escucho muy bien. Buenos días, Jimmy. Saludos. Perfecto, gracias. Mire, quisiéramos que nos saque de la primera duda que hay respecto del proyecto Creación de Oportunidades. Y esta es la, si se puede decir, la formal. Y la formal es que hay algunas observaciones en cuanto a que, como es un proyecto mega que trata 3 o 4 tipos diferentes de normas, de temas de carácter tributario, laboral, etcétera, debería haber sido presentado por cuerda separada, es lo que hemos escuchado. Al mismo tiempo, hay quienes afirman, asambleístas incluso y exasambleístas, que ya hay antecedente, que en el año 2015 ya la Asamblea hizo algo así. Una mega ley la aprobó y la trató sin necesidad de devolverla. ¿Qué opina usted, asambleísta Torres? Bueno, es una mega ley, yo diría es la ley Trole 3, con varias materias, absolutamente extensa, complicada de entender. Yo me he pasado 2 días y medio estudiando la ley, tengo la fortuna de ser abogado, entonces de alguna manera he logrado entender bien la ley. Tiene muchas remisiones a otros cuerpos legales, es decir, no están presentes en el texto que se analiza, sino que hay que verificarlos con las leyes que se están modificando. ¿Yo qué le puedo decir sobre este tema? Más allá de que el Partido Social Cristiano, la bancada, no tenga representación en el CAL por una decisión unilateral del exministro de Gobierno que nos excluyó del CAL y que va a ser el CAL precisamente el que califique este proyecto de ley. Yo creo que usted puede encontrar argumentos de lado y lado, ya sea para rechazar porque no hay unidad de materia y también para aceptar y darlo trámite. Yo soy más de la segunda tesis y, como le digo, no puedo adelantar criterio porque nosotros no estamos en el CAL, pero sí sugerir que creo que en el CAL se debería encontrar un argumento jurídico para que este proyecto se trate y para que se le acabe también al gobierno esa cantaleta de que hay bloqueo y que no puede gobernar porque la Asamblea no le pasa los proyectos. Yo creo que se debería hacer esto. Hay también argumentos para decir que hay un hilo conductor, supongamos la reactivación económica, a pesar de que los expertos también dicen que evidentemente tantas materias hacen que la ley caiga precisamente en la inconstitucionalidad que establece la Constitución de tener varios temas. Entonces, veamos qué hace el CAL. Yo, como le digo, no estamos ahí, pero yo creo que para evitar todo este relato del bloqueo y más, este proyecto debería tratarse en las comisiones y en el Pleno de la Asamblea. Bueno, la otra pregunta es, ¿cuál comisión? Porque tiene 3 temáticas diferentes. Debería tratarla en todo caso una sola, no lo sé. Yo no sé si avance a procesar realmente este proyecto una sola comisión. En el pasado el CAL ha tenido decisiones de dividir el proyecto en varias comisiones. Aquí hay 2 comisiones económicas, podrían las 2 de alguna manera tratar temas distintos. El ámbito tributario, por ejemplo, es radicalmente distinto al ámbito laboral. Claro. Y por eso mucho temo que, cumpliendo los tiempos, que son casi 10 días para el primer informe, la comisión no avance a procesar tanto. Realmente es un proyecto extenso, gigante. Estamos hablando de más de 270 hojas en total, si no me equivoco. Y por eso quizás podría dividirse en comisiones. Ahora, usted que ha leído durante el fin de semana el proyecto, tiene claro en todo caso que es una especie de coexistencia de 2 códigos, ¿verdad? En la parte laboral. Mi pregunta es, ¿cree usted que estos 2 códigos efectivamente pueden coexistir con las diferencias que tienen? Mire, yo estoy a favor de ampliar la frontera del empleo, es decir, que se les den opciones y oxígeno a los más de 5,6 millones de ecuatorianos que no están en el mercado formal, que no tienen ningún tipo de afiliación y que tampoco tienen ningún tipo de historial. Yo estoy a favor de eso. ¿Cuál es la preocupación de este código? Y siempre fue la complejidad jurídica de proponer que incluso si se llegaran a aprobar, yo no creo que hayan votos para aprobar, pero si se llegaran a aprobar las reformas laborales en la Asamblea Nacional, por la conformación, por cómo está conformada la Constitución en el tema laboral, creo que se podrían caer abajo, incluso con una demanda de inconstitucionalidad posterior ante la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque precisamente hacer ese quite, si se puede decir, al Código Laboral no es sencillo. No es sencillo por lo que establece la propia Constitución del Ecuador. Yo quisiera en alguna parte evidentemente haya más oxígeno para esta gente que está sin empleo y desempleo.
pero hay que estudiar, no es tan sencillo y como le digo, incluso la Asamblea aprobando lo que han pasado ahora, esto se puede caer fácilmente con una demanda de organizaciones sociales en la Corte Constitucional. Entonces ese tema hay que hacerlo con puntadas, claro, para no caer en ningún tipo de constitucionalidad. La pregunta es, ustedes como bloque ya se han reunido, han conversado, ¿tienen algún norte, no digo instrucción, no me malinterprete, ¿tienen algún norte respecto de cómo van a trabajar en esta ley? ¿La van a considerar un poco estilo oposición radical? No, esto no vale, o van a más bien a trabajar, a ver, se rescata estas 4 o 5 cosas, lo demás hay que debatirlo o no sirve. ¿Qué va a ser su bloque? Bueno, no hemos tenido todavía una reunión formal, todos estamos analizando el proyecto en estos días, nos vamos a reunir probablemente esta semana, y la posición que adoptaremos es una posición lógica y sensata, de que si se encuentran temas buenos, yo he encontrado en la ley hay temas positivos, eliminación de impuestos sin sentido, algunas reformas estructurales para la inversión que son importantes, se las va a apoyar. Y todos aquellos temas que consideramos negativos los vamos a rechazar, porque aquí mucha gente dice, el proyecto lo envió el gobierno, tienen que aprobarlo como llegó. Oiga, ¿para qué está la Asamblea entonces? ¿O no tenemos acaso el derecho a levantar la voz y decir que en el tema de impuestos, por ejemplo, la carga que se le está poniendo a la clase media, con las cifras reales, no con las cifras falseadas que está presentando el gobierno, son terribles, son terribles. Entonces vamos evidentemente a levantar la voz, a pelear en lo que podamos en esos temas y en los que consideramos positivos tampoco nos vamos a cerrar, no vamos a ser una oposición que no razona, sino que razonadamente diremos de estos temas le convienen al país, estos no le convienen, apoyaremos esto y rechazaremos esto. Creo que es una posición sensata y lógica, además, dentro de la coyuntura, de la lógica que tiene cada bancada legislativa. Abogado Torres, ¿cómo está? Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo, abogado. Buenos días. Mire, justamente ese tema quería hablar, del tema de la parte tributaria. Es que es tan amplio este megaproyecto que hay que diseccionarlo, hay que dividirlo. En el tema de tributario, hay unas voces que dicen, hey, no está mal, los que más tienen deberían pagar más, pero hay otro sector que dice, oigan, esto es un golpe terrible a la clase media. Y además, he visto, por ejemplo, en Twitter, estuve revisando ayer, unas discusiones entre empresarios y economistas y entre abogados en derecho tributario, y todo el mundo tiene una visión sobre el proyecto, como que no están muy claros estas bases, estos techos con respecto al tema tributario, ¿o no es así, abogado? Evidentemente el tema tributario es muy complejo, es muy complejo. Yo, mi especialidad como abogado no era tributarista, pero entiendo los conceptos principales. Pero déjeme decirle alguna cosa, porque aquí se han presentado ya varias tablas. Una es la del gobierno, que dice que la clase media va a pagar solo $30 más. Eso es absolutamente falso. Yo le quiero únicamente compartir el gráfico que ha presentado ayer el expresidente de la Cámara de Comercio, Patricio Alarcón, en donde se detalla, y esto hecho bien porque se tiene que calcular al menos el tema de impuesto a la renta, deducciones y exenciones sobre el ingreso gravable, es decir, no el ingreso bruto como está calculando el gobierno. Y le pongo solo un ejemplo. Aquella persona que tiene un ingreso gravable de $2,000 al mes, es decir, $24,000 al año, actualmente paga $39 de impuesto a la renta. Dice, bueno, es algo manejable. Con esta reforma va a pagar $814 más. Es decir, hay una diferencia de 774, que significa un incremento de 1.965%. Esas son las cifras reales, no las que está haciendo el gobierno. Y le doy otro ejemplo. El que gana, por ejemplo, $4,000 al mes, esto se convierte en un año en $48,000. Paga actualmente de impuesto a la renta 2.738. Con la reforma va a pagar 5.551, es decir, se sube el 100,3% del impuesto que paga. Pero ahí no está lo más gracioso. Le voy a dar el último caso para ya no cansarle. Aquel que gana, y haga haciendo bien la tabla, $300,000 al mes, es decir, tiene ingreso gravable de $300,000 al mes, y tiene un ingreso en 12 meses de $3,600,000, paga actualmente $1,237,000. Con la reforma, ¿cuánto cree que va a pagar? $1,247,000, es decir, se le subieron $10,000. ¿Sabe usted cuál es eso porcentualmente? Un incremento del 1%.
del 1%. Entonces no me vengan a decir acá que los ricos van a pagar más. Los ricos van a pagar igual de lo que están pagando ahora. Los que sí van especialmente a sufrir el impacto de esta reforma son los de la clase media. Y déjeme decirle, $2,000, no es usted pues ultramillonario si gana $2,000. Es lo que gana un emprendedor al que le va más o menos, un empleado público o un empleado privado también en una posición mediana. Entonces, no me vengan a decir que estos impuestos son para los ricos, sino que están enfocados a la clase media y que los ultra ricos no van a pagar más, van a pagar lo mismo. Claro, ahora, abogado, también se menciona y otras críticas, y está bien, la crítica es sana en un proyecto de ley. Dicen, a ver, por una parte el gobierno se sostiene en que no va a subsidiar más los combustibles porque, aparte de que hay un déficit económico, no es lo más amigable al medio ambiente que digamos. Pero al mismo tiempo está imponiendo IVA y otro tipo de impuestos a las cocinas eléctricas, a ciertas energías limpias, a ciertos productos que dan energía limpia, y eso que también forma parte de la reforma tributaria. A los autos eléctricos también, por ejemplo. Sí, hay algunas eliminaciones al ICE, por ejemplo, telefonía móvil. En el tema ICE también se quedan exentos ciertos vehículos híbridos, digamos, amigables o híbridos, sí, otros se los graba, pero en conclusión, yo le voy a decir una cosa, más allá de las posiciones que tenga cada uno. Yo puedo entender esta lógica en un gobierno keynesiano, en un gobierno que tiene esa orientación. Lo pude comprender en un gobierno de Moreno que realmente no tenía ningún norte, pero esto no puedo comprender en un gobierno que se llamaba de centro derecha y que además tiene a muchos liberales y libertarios en el gobierno. Pues esta es una receta altamente FMicista, fiscalista, que yo no esperaba realmente que la propongan en este gobierno. Es decir, y me dicen, es que no importa que se notarice que no vamos a subir impuestos, ya es la necesidad. ¿Por qué le criticaban? Y aquí no quiero defender a nadie, pero quiero únicamente tener estilo conductor en la discusión. ¿Por qué le criticaban a Correa por poner un impuesto en el tema de Manaví? Ahí estaba, contribución extraordinaria. Cuando él lo ponía, era un malo, no sabía administrar la economía. Cuando el señor Moreno dijo, vamos a poner un impuesto por la pandemia, el bloque de gobierno, que en ese entonces tenía una alianza legislativa con el gobierno de Moreno, apoyó eso. Yo no voté a favor. El propio gobierno hoy está proponiendo la derogatoria del 10% a los microempresarios, que votó para ponerla en diciembre del 2019. Y ahora nos dicen, es que hemos gastado, y le escuché al ministro de Economía, es que hemos gastado $900 millones en la vacunación y por eso les vamos a poner impuestos. O sea, es la misma lógica. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. Yo no concibo, yo respeto a los que tienen una línea coherente en el tiempo, pero yo no concibo que hayan personas que criticaron algo hace muchos años, se oponían y hoy están haciéndolo cuando están en el poder. Entonces, esa es la incoherencia que se ve en todo este proyecto y en toda esta lógica fiscalista de clavarle impuestos a la clase media. Y el tema del patrimonio también, un impuesto absolutamente regresivo, lo acaban de eliminar en la Comunidad de Madrid porque no sirve para absolutamente nada y manda el peor mensaje de la economía, y aquí vienen y lo ponen. Entonces, hay muchas contradicciones realmente. Abogado, antes de darle el paso a Londra, a ver, quiero hablar sobre dos temas, sobre todo políticos. Va el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea, presenta el proyecto de ley, pero le va echando su palabrita de confianza para la presidenta Yori, le va diciendo, oiga, recuerda que con nuestros votos usted llegó a donde está. También, y eso yo lo vinculo con lo que dijo el día jueves en una entrevista televisada a Jaime Nebot, que desglosó este proyecto de ley y dijo, políticamente esto no es viable y vamos a terminar yendo a una consulta popular. ¿Usted ve ese final a partir de este proyecto de ley? Bueno, lo primero le recomiendo, yo estuve ese día en la presentación del proyecto, le recomiendo también ver el discurso de la presidenta posterior, eso no se hizo muy público, pero ella también le manda los mensajes necesarios al gobierno central. Y respecto del segundo tema, evidentemente, si estos temas, digamos, no se llegan a aprobar en la Asamblea, yo no creo que hay que ser muy radicales, es decir, o fanáticos. Cuando usted vea que alguien le diga no vale absolutamente nada de este proyecto, está frente a un fanático. Y cuando otro le diga esto es el oro, vale todo, lo redactó el propio Jesús, como están en un plan muchos asambleístas de gobierno que no saben que no tienen que ser defensores acérrimos del gobierno, incluso en los errores, también está frente a un fanático. Aunque en este caso el fanático que dice que la mayoría de cosas están malas tiene algo más de verdad,
pero sigue siendo un fanático. Y en ese sentido, si se llegan a aprobar cosas y otras no se llegan a aprobar, el presidente tiene todo el derecho de enviar esto en consulta popular. El presidente tiene incluso iniciativa, según la Constitución, para consultar temas tributarios del pueblo, lo que no tiene, por supuesto, una iniciativa de orden ciudadano. En ese sentido, si los temas laborales o los temas tributarios no pasan, él tranquilamente puede enviar esto a una consulta popular y, bueno, ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Alondra Santiago. Le voy a hacer, buenos días, le voy a hacer algunas preguntas más allá del tema laboral y de todo lo que está sucediendo, un poco más de análisis que tiene que ver con su partido. Por ejemplo, usted mencionaba ahora esta contradicción entre las críticas al gobierno de Correa y las de Moreno. Y yo le pregunto, ¿el oficialismo, al menos al momento, está tratando de poner esta etiqueta de correísta a todo aquel que esté en contra de sus propuestas, ¿no? Ya lo hemos visto también en algunos medios, de alguna forma para deslegitimar esta postura política? Y ahí va mi pregunta. A Nebot incluso le han dicho ahora que es correísta por estar en contra de estas propuestas. Frente a esto que está sucediendo, ¿cuál es la postura del Partido Social Cristiano? ¿Cómo creen que pueden enfrentar este tipo de idea que lo único tal vez que intenta es deslegitimar a una oposición que está creciendo ahora? La única respuesta a esos ataques es la verdad y la coherencia que en el tiempo se valoran. Le doy un ejemplo. Cuando había en el 2013 una asamblea de índole correísta que tenía más de 107 votos y habían 20 y pico más de votos que se oponían a los impuestos, la prensa los catalogaba, la prensa militante también, porque hay mucho tipo de prensa, hay la prensa que informa, hay la prensa también que hace militancia. Y la prensa en ese momento que decía, son los héroes, se oponen a los impuestos de Correa, patriotas, sigan así, y pasaban los impuestos. Cuando estaba el gobierno de Moreno, y algunos sostuvimos la misma postura, y yo le digo porque yo fui hecho el único voto en contra en la asamblea en la sesión del 30 de diciembre del 2019, que no votó a favor del veto que estableció el 2% y más temas tributarios y que le dio impuestos al gobierno de Moreno. Cuando ahí no votamos, ya esta prensa decía, no son patriotas con el país, no son responsables, aquí había que darle el voto al presidente Moreno, y evidentemente eso es lo que hizo la bancada ahora de gobierno. Y cuando ahora está otro gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lasso, y uno dice, oiga, tengo la misma postura, no estoy de acuerdo en ponerle impuestos a la clase media, ahora le dicen, no, usted es correísta, sinvergüenza, no es patriota, no está por el país. O sea, aquí vamos a ver quiénes tienen coherencia en el tiempo en sus posiciones, por más que a muchos no les guste. Yo sé que unos dicen, no, el Partido Social Cristiano debería ya votar a favor de los impuestos. Bueno, es una postura que no se la va a cambiar, y al menos si yo estuviera en el gobierno, esto es curioso, si yo hubiera estado en el gobierno en este momento y me hubieran dicho desde el gobierno, tienen que apoyar la subida de impuestos porque es el proyecto de nosotros, yo he hecho, ese rato yo hubiera tenido que excusarme de ser gobierno, de cualquier bancada, y decirles un ratito, señor, yo tengo un compromiso, porque yo sí respondo a votantes, hay muchos diputados que llegan por pesca de arrastre, yo sí respondo a los votantes de Tungurahua, y yo me comprometí con ellos a no votar por más impuestos. Entonces, yo me hubiera tenido que salir, habría existido un rompimiento incluso en este momento. Así que eso le digo, esas críticas de que es correísta, lo que sea, caen un poco por el propio peso y en el tiempo esto se verá. Y justo esa era mi siguiente pregunta. Usted ha hablado del tema de la prensa, la que informa, la que hace militancia, y precisamente es un poco difícil también para ciertos partidos no contar también con el apoyo de la prensa que antes se había contado con él. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano ya se ha visto en otra posición, y la pregunta es esa también. Sobre esta misma materia, este fin de semana observaba algunas caricaturas, incluso de varios diarios, en donde respaldaba el proyecto de ley o pintaban a Jaime Nebot como una especie de opositor picado, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer desde la bancada para evitar que solo haya un discurso en los medios? Porque esto definitivamente, se lo digo también como periodista, puede afectar incluso a sus ideas, a las ideas del partido y a una oposición tranquila como ustedes la están llevando a lo largo de estos años, ¿no? Bueno, yo creo que es la dinámica normal en política. Uno cuando está en política tiene que saber que hay prensa que siempre ataca y por supuesto corifeos alrededor. Pero yo le digo una cosa, lo curioso en este caso, más allá de los políticos, olvidémonos de los políticos. Vea usted la cantidad de editoriales
y opiniones de economistas serios, muy cercanos al gobierno, que están en desacuerdo con esta ley. Me refiero a Gabriela Calderón de Burgos. Ella es libertaria de formación, muy cercana a Ecuador Libre, que está absolutamente en contra de lo que está haciendo el gobierno actual. Y el otro es Walter Spurrier. Walter Spurrier no me va a decir usted que es un economista alineado a la izquierda o lejano al actual gobierno, tan cercano, que también está criticando lo que está pasando, porque es una contradicción. Yo le digo, si usted, yo respeto al que piensa de alguna manera, si no me guste, la sostiene en el tiempo y es coherente. No al que hace una cosa y hace otra. Y peor, al que aparenta una cosa y hace otra. Y me voy a referir específicamente al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo se abre con una cita de Ayn Rand. Ayn Rand, libertaria, antiimpuestos completamente, y en el desarrollo del plan cuatrianual se establece subida de impuestos, subida de recaudación, subida del tamaño del Estado. Entonces, realmente yo estoy aquí perdido y no me voy a quedar callado, porque hayan ciertos periodistas o cierta prensa que sea militante y que esté en esta crítica un poco del desgaste a todo aquel al que se ponga a lo que hace el gobierno, porque supuestamente para algunos todo lo que hace un gobierno es bueno. Tampoco lo que hace el gobierno todo es malo, ¿no? Hay que por eso hay que ser aquí cautos, prudentes, pero saber que cualquier crítica en este sentido extremista o militante o fanática, como le digo yo, no debería estar en el debate serio, ¿no? Muy bien, muchas gracias al asambleísta Esteban Torres por estos minutos de su tiempo. Son las 8:29.